Dicen que uno busca la paz, pero los problemas lo persiguen. Justo cuando pensábamos que la tormenta había pasado y que finalmente tendríamos un respiro, la realidad nos golpea de nuevo. Hola a toda mi gran familia, soy D. Antes de entrar en materia, quiero hablarles desde el corazón. Quiero darles las gracias infinitas, gracias a todos ustedes, a mis amigos y seguidores, por el cariño y la preocupación que nos han demostrado a mí y a Eugene durante todo este tiempo tan difícil. Sus mensajes de apoyo han sido nuestra fuerza para seguir adelante. Pero como muchos de ustedes ya saben, mi exesposa parece no querer darnos tregua. Ella sigue provocando, sigue causando disturbios y haciendo todo lo posible para destrozar la felicidad que mi familia está intentando construir con tanto esfuerzo. ¿Qué está tramando esta vez? ¿Qué nueva acción ha realizado para intentar sabotear nuestro hogar nuevamente? La situación es increíble. Acompáñenme a ver lo que está pasando porque esto tienen que verlo para creerlo. Hola a mi querida gran familia, soy D y estoy de vuelta. En el video anterior, todos ustedes vieron que mi postura fue muy clara. Voy a mantenerme firme hasta el final. Le declaré abiertamente que no voy a ceder, que no voy a repartir ni entregar ningún bien que me ha costado sangre, sudor y lágrimas solo para obtener su aceptación del divorcio. Pensé que esa determinación la detendría o al menos la haría comportarse con un poco de decencia. Pero no, me equivoqué. Los hechos de hoy han demostrado que ella no conoce lo que es el límite. Hoy ocurrió algo indignante que no me permite quedarme callado. Ella hizo una jugada que ni en mis peores sueños imaginé, fue a buscar a mis padres. No escucharon mal. Ella tuvo la audacia de regresar a la casa de sus ex-suegros, un lugar donde ya no tiene derecho a pisar, con el objetivo de buscar el perdón y tratar de ponerlos de su lado. Analicemos esto un momento. Si fuera una persona con un poco de amor propio, una mujer normal, que sabe pensar, debería entender su posición ahora. ¿Verdad? Ella fue quien me traicionó. Ella fue quien abandonó este hogar para seguir a otro hombre, ignorando mi dolor y el de mi familia. Y ahora, cuando sus planes fallan, regresa con cara de lástima a pedir ayuda a las personas que me dieron la vida. Esto es ridículo y absolutamente absurdo. Me pregunto, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Acaso piensa que mis padres, por ser mayores, son débiles de corazón o fáciles de manipular con palabras dulces y unas cuantas lágrimas de cocodrilo? Ella fue a contar su versión distorsionada de la historia, tratando de jugar el papel de la víctima que necesita protección. Esperaba que mis padres se volvieran en mi contra, que me presionaran para ceder bienes o aceptar sus demandas irracionales. Eso es, sinceramente, un insulto a la inteligencia y al amor de mis padres. Sin embargo, le salió el tiro por la culata. Ella subestimó gravemente la sabiduría de mis ancianos padres. Aunque son mayores, siempre han sido personas sensatas, justas, y lo más importante, siempre están del lado de la verdad. Después de escuchar todo su teatro, mis padres no levantaron la voz ni se dejaron llevar por sus emociones. Mi padre simplemente la miró y le dijo una frase corta pero contundente, poniendo fin a todas sus falsas esperanzas. Hija, lo tuyo y lo de ya terminó. El destino así lo quiso. Lo pasado pasado está. Solo esperamos que tengas dignidad y no molestes más la vida y la nueva familia de D. Déjalo vivir en paz. Esa frase cayó como un balde de agua fría sobre sus planes. Sin insultos, sin palabras feas, pero con una actitud firme y clara que la dejó sin argumentos. Mis padres dejaron muy claro: esta familia ya no es refugio para traidores,
y la felicidad actual de D es intocable. ¿Cuál fue el resultado? Tuvo que marcharse, tragándose su orgullo totalmente humillada. Su plan de manipular los sentimientos de mis padres fracasó estrepitosamente. A través de esta historia valoro aún más el apoyo de mi familia. Y quiero compartir con ustedes algo. La verdad siempre gana. No importa cuántos trucos usen ni qué tan bien actúen. Si el corazón no es puro, nunca lograrán su objetivo. ¿Qué opinan ustedes de esta acción de regresar a la casa de sus ex-suegros para pedir ayuda? ¿Creen que después de este golpe ella se detendrá o inventará algo aún peor? Por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse al canal para acompañarme en esta batalla por proteger mi felicidad. Muchas gracias a todos. Hay un dicho que dice, el que nace torcido jamás su tronco endereza. O como dicen por ahí, la gente no cambia, solo aprende a mentir mejor. Hay personas cuya codicia y egoísmo están tan arraigados en su sangre que ya no distinguen el bien del mal ni conocen los límites de la dignidad. Hola a mi querida gran familia, soy D. Hoy me siento frente a ustedes con una mezcla de sentimientos. Por un lado, un inmenso alivio por haber vencido una vez más la tentación y la manipulación. Pero por otro, me hierve la sangre al ver que existen conspiraciones tan descaradas en este mundo. Como todos saben, mi postura sobre el divorcio y la división de bienes ha sido firme. Pensé que su silencio después de fracasar al intentar manipular a mis padres era una señal de rendición. Pero no. Dicen que las corrientes subterráneas son las más peligrosas. Esta vez, ella no envió a nadie. Ella me citó directamente. Recibí una llamada inesperada esta mañana. Su voz no sonaba agresiva como de costumbre, sino extrañamente tranquila. Me citó en una cafetería que solíamos frecuentar con la excusa de querer resolver todo pacíficamente de una vez por todas. Sinceramente, al principio pensé en no ir. No tengo nada que hablar con la mujer que me traicionó. Pero luego pensé, si me escondo creerá que tengo miedo o usará eso como excusa para seguir molestando a mi familia eternamente. Así que decidí ir. Ir para enfrentar la situación. Ir para poner un punto final. Al entrar a la cafetería, el ambiente se sentía pesado. Ella ya estaba allí esperándome. Vestía más elegante con maquillaje impecable, proyectando la imagen de una mujer exitosa y con dinero. Pero en el fondo de sus ojos pude ver ese mismo cálculo frío de siempre. Me senté sin pedir nada, la miré fijamente y le dije, «Habla rápido, mi tiempo es oro». Ella sonrió, esa sonrisa que antes amaba, pero que ahora solo me parecía falsa. Fue directo al grano. Su primer objetivo, el mismo disco rayado de siempre, los bienes. Deslizó un papel hacia mí con una lista de cifras que exigía. Me dijo, si quieres un divorcio rápido, si quieres ser libre para estar con tu nueva mujer, dame esta parte de los bienes. Tómalo como una compensación por mi juventud perdida. Tomé el papel, lo miré y solté una carcajada, una risa amarga. Puse el papel sobre la mesa, la miré a los ojos y le dije con firmeza, «Te lo voy a repetir por última vez. Eso jamás sucederá. Tú eres la culpable. Tú fuiste quien cometió adulterio, quien abandonó a su esposo e hijos para irse con otro. La ley es justa. Si no aceptas el divorcio de mutuo acuerdo, nos veremos en la corte. Y con las pruebas que tengo de tu traición, ¿crees que tienes derecho a exigir algo?». Mi firmeza parecía estar dentro de sus cálculos. No se enojó. Al contrario, cambió su actitud 180 grados.
De una negociadora fría pasó a un tono suave y suplicante, una táctica psicológica con la que pensó que podría vencerme. Y aquí viene la parte más dramática del encuentro de hoy. Ella comenzó a hablar de su vida actual. Presumió que gracias a su relación con aquel hombre y a sus propios negocios, ahora tiene una fortuna considerable. Sacó su teléfono para mostrarme su saldo bancario y fotos de artículos de lujo. Me quedé en silencio preguntándome qué pretende, presumir su riqueza para molestarme, pero no, su objetivo era mucho más oscuro. Me miró fingiendo ojos de arrepentimiento y soltó unas palabras que ni en mis sueños más locos imaginé escuchar. En realidad, me he dado cuenta de que nadie es tan bueno como tú. Ahora tengo dinero y tú tienes bienes. Si volvemos a estar juntos y unimos nuestros patrimonios, seremos una familia poderosa. Podemos darles lo mejor a nuestros hijos, empezar de cero. Olvida el pasado, vuelve conmigo y construyamos un imperio juntos. ¿Pueden creer esto? Después de todo el daño que causó, después de pisotear mi honor y el de mi familia, ahora que me ve recuperado y exitoso, ¿quiere usar su dinero para comprarme? ¿Acaso cree que el dinero puede comprar la confianza perdida? ¿Piensa que soy un hombre que se vende dispuesto a perder su dignidad para volver con la mujer que le puso los cuernos? En ese momento la imagen de Huyen apareció en mi mente más clara que nunca. Recordé a Huyen, la mujer que llegó a mi vida cuando yo no tenía nada, cuando estaba destrozado. Huyen no tiene montañas de oro y plata, pero tiene un corazón de oro. Ella ha caminado conmigo a través de las tormentas, soportando el escrutinio público y el acoso de mi ex esposa sin una sola queja. Ese es el verdadero valor. Esa es la mujer que debo atesorar toda mi vida. Respiré hondo sintiendo una náusea subir por mi garganta. La miré ya sin ningún rastro de afecto, solo sentía lástima por un alma podrida por el dinero. Le dije lento pero seguro: escúchame bien, tu dinero quédatelo y úsalo tú. Para mí hay cosas que ni todo el oro del mundo puede comprar: la lealtad y la integridad. ¿Crees que necesito tu dinero? No. Lo que necesito es un hogar en paz, una esposa que sepa amar y compartir, y esa persona no eres tú. Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo y luego lancé el golpe final. Yo ya tengo a Huyen. Ella no es solo mi novia, es mi futura esposa y la madre de mis futuros hijos. A mis ojos, Huyen no tiene precio. En cambio, tú con todo tu dinero, ahora solo eres una extraña calculadora. Nunca sueñes con volver. Lo que se rompió, roto está. Mencionar a Huyen fue como encender una bomba de tiempo. Su máscara de dulzura se hizo pedazos instantáneamente. Su rostro se transformó rojo de ira y vergüenza. Su ego de nueva rica, sin moral, había sido pisoteado. Perdió los estribos. Golpeó la mesa y comenzó a gritar, llamando la atención de toda la cafetería. Comenzó a insultar. Las palabras más venenosas salieron de la boca de la mujer a la que una vez llamé esposa. Me maldijo a mí, maldijo a mi familia. Pero lo que realmente me enfureció fue cuando mencionó a Huyen y mi felicidad actual. ¿Crees que serás feliz?, gritó ella. No te dejaré en paz nunca. Si no eres mío, no serás de nadie. Me enferma, me revuelve el estómago verte feliz con esa mujercita. Voy a destrozar a tu familia. Voy a causar problemas hasta que te arrepientas. Sus celos enfermizos quedaron al descubierto. Resulta que no quería volver por amor, sino por egoísmo. No soporta ver que el objeto que desechó ahora tiene valor y pertenece a otra persona.
Es la mentalidad del perro del hortelano que no come ni deja comer. Al escuchar esas amenazas, la sangre me hirvió. Si fuera algo personal contra mí, podría soportarlo. Pero se atrevió a amenazar a Huyen, a mis padres y a mi nuevo hogar. Eso no lo voy a permitir. Me levanté de golpe. Mi altura y mi furia crearon una presión que la hizo callar. Me acerqué a su cara y le dije en voz baja, pero con un tono frío y peligroso: «Escucha esto. Esta es mi última advertencia. Hazme lo que quieras, a mí te enfrentaré hasta el final. Pero si te atreves a tocar un solo pelo de Huyen o haces algo para dañar a mis padres o a mi familia, te juro que no tendré piedad. Usaré todas las pruebas, toda la ley y todo mi poder para que pagues el precio más alto. No pongas a prueba los límites de un hombre que protege a su familia». Dicho esto, no esperé su respuesta. Di media vuelta y salí de allí dejándola sentada con cara de asombro, mezcla de rabia y miedo. Al salir y respirar el aire fresco, sentí que me quitaba un peso de encima. Dije lo que tenía que decir. Marqué los límites. Le di a Huyen el lugar que merece frente a mi ex. Esta guerra puede que no haya terminado porque sé que su envidia provocará más dramas. Pero no tengo miedo, porque detrás de mí tengo la verdad, el apoyo de mis padres, el amor de Huyen y especialmente el apoyo de todos ustedes. La historia de hoy es la prueba de que el dinero nunca compra la felicidad y que la traición nunca tendrá un buen final. Cuento esto para que todos vean su verdadera cara, para que si mañana ella se hace la víctima, ustedes sean mis testigos. ¿Qué opinan de esa propuesta indecente de volver por dinero? ¿Apoyan mi decisión de cortarla de raíz? Déjenme sus comentarios para saber que no estoy solo en esta batalla. Gracias a todos por escuchar este largo desahogo. Nos vemos en el próximo video con mejores noticias. La gente suele decir, un hogar no necesita ser un palacio siempre y cuando haya suficiente amor dentro. Después de horas tensas enfrentando la manipulación y el engaño del mundo exterior, lo único que un hombre realmente anhela no es dinero ni fama, sino un verdadero refugio al cual regresar. Salí de esa cafetería con el corazón revuelto después de ese encuentro tormentoso con mi ex esposa. Conducía de regreso a casa con sus crueles amenazas y sus cifras frías aún resonando en mi cabeza. Sinceramente, familia, hubo momentos en el camino en los que me sentí agotado. No porque haya hecho algo malo, sino porque me pregunto por qué hay gente que simplemente no puede dejar vivir a los demás en paz. Pero entonces, todo ese peso sobre mis hombros pareció desvanecerse en el instante en que detuve el auto frente a mi puerta. Al entrar al patio, un aroma familiar me dio la bienvenida, el olor a cena casera, el olor a calidez. Abrí la puerta suavemente y mis ojos se encontraron con una escena tan simple, tan cotidiana, pero que para mí, en ese momento, era más hermosa que cualquier pintura de $1 millón. En la pequeña cocina, bajo una luz amarilla y acogedora, estaba Huyen. Llevaba ropa sencilla de casa, el cabello atado deprisa, probando la sopa con concentración. Sin maquillaje llamativo, sin ropa de marca, como la mujer que acababa de ver en la cafetería. Pero en Huyen emanaba una belleza de paz increíble. Y allí estaba también Maya, mi pequeña hija. Estaba sentada obedientemente junto a su madre con sus manitas torpes, ayudando a limpiar las verduras mientras le contaba historias de la escuela con su vocecita dulce. La risa de las dos se mezclaba con el sonido de los platos, creando una melodía que sanó mi alma al instante. Me quedé parado en la puerta un largo rato solo admirando ese momento. Hace un momento mi exesposa presumía de su enorme fortuna, de la oportunidad de construir un imperio.
pero ella no entiende que el verdadero imperio de un hombre está aquí. Está en la sonrisa de una esposa gentil, en la inocencia de una hija. Este es mi mundo. Esta es la razón por la que puedo mantenerme firme ante cualquier tormenta. Y me dije a mí mismo, tienes que proteger esta escena. A cualquier precio no permitas que nadie ni ninguna fuerza maligna rompa esta paz. Me acerqué y abracé a Huyen suavemente por la espalda. Ella se sobresaltó, pero al ver que era yo, sus ojos se llenaron de ternura. No me preguntó dónde estaba, no me interrogó, solo dijo con dulzura: «Ya llegaste, cariño. La cena está casi lista. Ve a lavarte las manos». Esa misma dulzura me hizo sentir que debía compartirlo todo. En esta familia, Huyen y yo no tenemos secretos. La cena transcurrió cálidamente. Después, cuando Maya ya estaba jugando con sus juguetes, tomé la mano de Huyen. Le conté todo lo que pasó hoy. Le hablé de la reunión, de la oferta de mi ex de cambiar dinero por amor, de mi rechazo rotundo y también de las maldiciones y amenazas aterradoras que lanzó cuando mencioné el nombre de Huyen. Observé a Huyen atentamente. Temía que se preocupara, temía que se pusiera triste. Al escuchar el rostro de Huyen, mostró sorpresa. No estaba asustada, sino atónita. No podía creer que en el mundo existiera una mujer capaz de comportarse de manera tan excesiva y con tan poca dignidad. Huyen exclamó: «¿Cómo puede ella ponerle precio a los sentimientos y amenazar a nuestra familia de esa manera?» Pero luego, en lugar de entrar en pánico o llorar, Huyen apretó mi mano con más fuerza. Sus ojos me miraron llenos de confianza y determinación. Huyen me dijo: «De amor mío, hemos caminado juntos desde que no teníamos nada. Hemos superado tantas habladurías, tantas dificultades que parecían insuperables, y aún así estamos aquí juntos. Así que ahora esas amenazas o molestias no significan nada. Mientras tú te mantengas firme, mientras estemos unidos de corazón, nadie podrá dañar a nuestra familia». Las palabras de Huyen me dieron 1000 veces más fuerza. Es cierto, no somos flores de invernadero que se marchitan fácil. Somos como cactus que han sobrevivido a las tormentas de arena. El acoso de mi exesposa puede continuar. Ella puede usar trucos más sucios. Pero hoy, aquí mismo en esta casa, frente a mi maravillosa esposa y mi hija, afirmo una vez más: estamos listos para enfrentar lo que sea. Las dificultades solo prueban nuestra fuerza como el fuego prueba el oro. Sus ataques solo harán que el amor entre Huyen y yo sea más inquebrantable. Gracias a todos por escuchar estas confesiones desde el fondo de mi corazón. Al ver a esta pequeña familia, sé exactamente por qué estoy luchando. Por favor, envíen sus bendiciones a mi familia. Y si ustedes también creen que el amor sincero siempre vence a la maldad, dejen un corazón en los comentarios para darnos más energía a mi esposa y a mí. Muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos videos. Después de la tormenta siempre sale el sol. Y tras el cansancio de luchas innecesarias, uno regresa al ritmo de la vida y el trabajo honesto. Pero hoy mi sentimiento es diferente. Ya no hay pesadez ni ansiedad, solo una energía positiva corriendo por mis venas. Buenos días a mi querida gran familia. Hoy es un nuevo día y quiero llevarlos conmigo para que vean cómo es un día normal en nuestra vida cuando los problemas se quedan fuera de la puerta. Hoy llegué al lugar de trabajo. En realidad, es un viejo taller de reparación de autos en las afueras de la ciudad. El escenario no es extraño para quienes aman el trabajo manual. El olor característico a aceite, el sonido del metal chocando y el rugido de los motores. Para muchos, esto puede ser ruido y polvo,
pero para mí es el sonido de la vida, de la esperanza. Mi trabajo hoy es soldar y reforzar el chasis de autos viejos. Me pongo mi máscara protectora y tomo la máquina de soldar. Cuando las chispas vuelan como fuegos artificiales, siento que realmente estoy viviendo una vida útil. Cada línea de soldadura roja brillante requiere mi máxima concentración. El sudor comienza a perlarse en mi frente, corre por mi espalda y empapa mi gruesa ropa de trabajo. Hace calor, sí, y es agotador. Pero sinceramente me siento feliz. ¿Por qué estoy feliz? Porque sé que estas manos todavía son fuertes. Todavía tengo trabajo que hacer. En estos tiempos económicos difíciles, tener un trabajo para sudar y ganar dinero honesto es una bendición inmensa. Cada vez que mis manos se cansan, pienso en Huyen y en la pequeña Maya en casa. Me digo a mí mismo, vamos, determina esto y tendrás dinero para la leche de tu hija, dinero para que Huyen compre buena comida. Ese pensamiento convierte el sudor salado en dulce felicidad. No me importa el sufrimiento ni mancharme de grasa. Solo me da miedo ser un inútil que no puede mantener a su esposa e hijos, mientras yo lucho con el hierro en el taller en casa. Otra obra está comenzando, pero mucho más suave y verde. En nuestra pequeña casa, Huyen decidió renovar el terreno vacío frente al patio. Quiere convertir este lugar árido en un huerto verde. Huyen dice, cultivar nuestras propias verduras no solo es seguro para la familia, sino que también ayuda a relajar el alma. Hoy Huyen no está sola. Tiene una asistente poderosa, nuestra pequeña princesa Maya. Miren eso, Maya no tuvo escuela hoy, así que se quedó en casa para ayudar a mamá. Lleva un sombrero grande, pequeñas botas de plástico y corretea detrás de su madre con una pala de juguete. Donde Huyen cava y prepara la tierra, Maya la sigue entregándole la cesta de semillas. A veces la niña es torpe y deja caer las semillas o se llena la cara de barro. Pero en lugar de regañarla, Huyen sonríe con ternura, le limpia la mejilla y le enseña pacientemente cómo enterrar las semillas correctamente. Estas son de mostaza, esas son de espinaca, hija. Cuando crezcan tendremos una sopa deliciosa, le susurra Huyen. Esa escena, aunque no la vi en ese momento, solo con escuchar a Huyen contarla y ver las filas de tierra oscura y ordenada, siento una calidez increíble en mi corazón. Si mi trabajo es la dureza del acero, el trabajo de Huyen es la nutrición de la madre tierra. Ambos, cada uno en su labor, estamos construyendo este hogar juntos. Al atardecer salí del taller y regresé a casa con el cuerpo cansado pero el espíritu alto. Al ver el nuevo jardín y las sonrisas de bienvenida de mis dos amores, entendí que soy el hombre más rico del mundo. Una riqueza que no se mide por el saldo bancario como creen algunos, sino por estos momentos de paz. El trabajo de hoy ha terminado. Un día sin dramas, sin discusiones, solo trabajo y amor. Gracias a toda la gran familia por dedicar su valioso tiempo a seguir un día normal de trabajo de Dae Huyen. Su interés es la motivación para que yo sostenga la soldadora con más firmeza y para que Huyen cuide mejor su jardín cada día. Si les gusta esta sencillez, recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita y darle un me gusta a este video. El apoyo de todos ustedes ayudará a nuestra familia a tener más ingresos y fe para seguir compartiendo historias positivas en el futuro. Adiós y nos vemos en el video de mañana cuando los brotes verdes comiencen a salir de la tierra. Trong trở lại với kênh của Đệ Ba Huyền. Chào mọi người.
Trước hết thì Đệ và Huyền cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Huyền trong suốt thời gian qua. Như mọi người đã biết, vợ cũ của Đệ tiếp tục có những hành động gây rối phá hoại đến sự hạnh phúc của gia đình Đệ và Huyền. Liệu lần này thì cô ta sẽ làm gì nữa để tiếp tục phá hoại hạnh phúc của gia đình họ? Sau khi cô ta nhận được sự trả lời cứng rắn của Đệ về việc Đệ sẽ không nhiều bất cứ tài sản nào cho người vợ cũ để chấp nhận đơn ly hôn, thì cô ta đã đến nhà bố mẹ của Đệ và cô ta muốn đến mong sự tha thứ của họ và mong họ sẽ tha thứ cho cô ta. Nhưng cô ta đâu biết rằng khi cô ta đã phản bội anh Đệ để đến với người đàn ông khác thì anh Đệ đã tìm được Huyền, và bố mẹ của anh Đệ thì cũng rất là thích con người của Huyền. Và bố mẹ của Đệ nói rằng là cô ta hãy tránh xa Đệ và gia đình mới của Đệ ra và mong cô ta đừng làm phiền đến họ. Lúc cô ta về, cô ta đã muốn thuyết phục thay đổi Đệ một lần nữa. Cô ta đến gặp Đệ và mong Đệ thay đổi và quay lại với cô ta. Nhưng Đệ không đồng ý vì lần trước cô ta đã phản bội Đệ đi theo một người đàn ông khác, và bây giờ cô ta lại quay về và muốn như vậy. Đệ không đồng ý và từ chối cô ta một cách dứt khoát để trở về với Huyền.